Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. El día de hoy, el tema que vamos a tocar es cuestión de confianza, pero en doble sentido. Pues que es una cuestión de confianza la que ha presentado el presidente al Congreso de la República para combinarlos a que inmediatamente puedan aprobar las reformas que ha planteado en reformas políticas, en el tema del sistema de justicia y anticorrupción, para que puedan pasar a referéndum y que se realicen junto con la segunda vuelta de las elecciones regionales. Pero también le he puesto ese título porque el asunto es una cuestión de confianza que estamos perdiendo los ciudadanos con el Congreso de la República y con el presidente de la República. Ya muchas veces estos enfrentamientos y estas cosas parecen circos que no conducen realmente a nada importante. Para analizar esto he invitado a dos personas. En la primera parte voy a estar con un constitucionalista, ustedes lo conocen, Jorge Manrique Segarra. Con él vamos a analizar precisamente los criterios constitucionales. La Constitución no es sino las reglas de juego. Cuando usted juega Monopolio, por ejemplo, tiene que tener unas reglas. Usted sabe cómo jugar, por cuándo tirar el dado, qué dice una tarjeta, qué es lo que hay que hacer. En la sociedad, ese reglamento se llama Constitución, es un pacto social. Todos los peruanos hemos decidido tener ese pacto social. Entonces, la Constitución es importante y vamos a hacer ese análisis constitucional. Y en la segunda parte del programa vamos a hacer un análisis político con Gonzalo Banda, que es miembro de la Universidad San Pablo, es un politólogo, así es que vamos a hacer también el análisis político. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Doctor Manrique, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, este pedido de confianza o esta cuestión de confianza parece ser que hace mucha bulla, pero en realidad tiene pocas nueces. ¿O a usted le parece fundamental lo que acaba de hacer el presidente para superar realmente el tema de corrupción y la llamada reforma política? Bueno, la cuestión de confianza en realidad se da para temperar, para poner restricciones al excesivo presidencialismo de nuestras diversas constituciones. Se trata de un instrumento a través del, no del excesivo presidencialismo, exactamente al revés, ¿no? Sino al excesivo, digamos, al obstruccionismo del Parlamento, que ya se había visto anteriormente. Si hacemos un poco de memoria, las constituciones, las disposiciones, generalmente son producto en parte de la realidad de una nación, de las peculiaridades de una nación. Y si nos hacemos un poco de memoria, cuando el partido aprista tenía mayoría, se producía no con este nivel ramplón, ¿no? Pero sí se producía, digamos, una especie de dictadura menos abierta, menos grosera de las mayorías, ¿no? Y se acuerda, por ejemplo, los famosos discursos de que estaban los ministros que lo censuraban a cada nada en el gobierno de la UNDE, lo que motivó el golpe de Estado de Velasco Alvarado. Y después, también, si nosotros nos acordamos, cuando entra Fujimori tampoco tenía mayoría y eso ocasiona también el golpe de Estado de Fujimori, que se da a sí mismo, ¿no? Y la gran desgracia del Perú. Entonces, esta es nuestra historia reciente. Entonces, frente a este problema se coloca como un mecanismo de restablecimiento del equilibrio entre el Ejecutivo y el Congreso. Y se le da entonces la facultad al presidente de la República, a través del presidente del Congreso de Ministros, someter a confianza su plan de gobierno. Comienza primero así, ¿no? Señor, cuando se nombre un nuevo premier, él expondrá la política de gobierno y esto tendrá que ser sujeto a un voto de confianza, que lo solicitará él, solamente él. Pero después el artículo 133 dice que se puede someter a un voto de confianza una determinada, no lo dice así, sino el primer ministro podrá solicitar la confianza del Parlamento y si esta le es denegada,
entonces produce... Dejé el la asunto crisis. muy abierto. Muy abierto, totalmente abierto e impreciso, ¿no? Y ese es el problema. Entonces, ahí es donde es el campo donde los constitucionalistas pueden desarrollar una serie de teorías y que muchas veces pueden ser contradictorias. El congresista Mulder presentó una norma que precisamente, supongo que podremos considerarlo una norma de desarrollo constitucional, que establece que la cuestión de confianza no puede presentarse para aprobar o modificar leyes, ni tampoco para evitar la censura de un ministro, por ejemplo. Un tema que lo vieron como inconstitucional y que fue llevado al Tribunal Constitucional y que debe decidirlo, según se ha dicho, aquí en la ciudad de Arequipa, el 28 de septiembre. Ahora se especula precisamente que ahora el Congreso está tratando de tomar tiempo y decir, esperemos antes del 4 de octubre, vamos a poder, ¿qué se llama?, resolver todo este asunto, en una cuestión de ganar tiempos y que salga esta decisión. Rosa María Palacios, por ejemplo, sostiene que existen los votos fujimoristas necesarios dentro del Tribunal Constitucional para hacer que la ley Mulder no sea declarada inconstitucional, y entonces ahí se ponen todos los fujimoristas y dicen, no, si queremos, aprobamos, si no queremos, no hacemos nada. ¿Usted cree que estemos llegando a eso? Porque eso ya no es un juego político, ¿no?, sino eso ya es hacer trampa a la Constitución, ¿no? Sí, bueno, yo pienso de que esa norma es inconstitucional. O sea, no se puede limitar lo que dice la Constitución. Así es, no se puede limitar y en la forma que se ha hecho, implica una modificación. Una modificación constitucional, claro, que involucra dos legislaturas ordinarias consecutivas, o en su defecto una y un referéndum. Pero hacerlo como lo han hecho, evidentemente con una intencionalidad de frustrar este control por parte del Ejecutivo, ¿no? Las defensas que tiene el Ejecutivo contra la mayoría apabullante de un Congreso, de cualquier Congreso, ¿no? Y en especial de este, pues, ¿no?, que no guarda ni siquiera las formas. Entonces yo creo que eso es inconstitucional. Pero entonces llegamos, el punto que planteas me parece que es bien interesante, porque nos lleva a algo que siempre la doctrina se ha preguntado, ¿no? Dice, ¿qué es lo que pasa cuando la Constitución no sirve? No nos resuelve como podríamos pensar, ¿no? ¿Qué pasa cuando en este caso se puede frustrar la facultad del Ejecutivo? Lo llevamos al extremo, ¿no? Porque el Ejecutivo se ha cuidado en decir, este es un plan de gobierno. Lo que estoy diciendo es en mi política de gobierno de lucha contra la corrupción. Yo no estoy diciendo que se modifique o se apruebe una ley, sino que este es el plan y como resultado estas son las decisiones que consideramos los pivotes fundamentales donde se basa el sistema, ¿no? Y por eso es que digo que esa ley no tiene por qué ser aprobada ad litere, literalmente, sino puede ser modificada no en lo sustancial. Por ejemplo, si se trata de la Cámara de Senadores, puede perfectamente modificarse la Constitución sin mencionar cuál es el número de miembros, ni de diputados ni de senadores, porque nunca lo ha sido conveniente, porque se supone que una Constitución tiene pretensiones de proyectarse en un lapso dilatado en la que la sociedad va cambiando y el número de habitantes cada vez es mayor y la representación debe ser, entre otros criterios, en proporción al número de habitantes, lo que no ocurre en este momento, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que pasaría también, se pone la doctrina, dice, vamos a ver, frente al paradigma de la ley, es decir, cuando se concebía que la ley era lo máximo, los jueces no podían dejar de aplicar la ley porque cometían delito de prevaricato, decía el Código expresamente, y que el Parlamento era el primer poder del Estado porque la ley era el producto de la voluntad popular. Entonces, este se supera porque, ¿qué es lo que hizo Hitler? Hitler entonces dice, así ese es el juego, como decías antes, yo capturo el Parlamento, yo doy las leyes y los jueces van a conectar todas las barbaridades que hicieron con los judíos, los guetos, los robos y finalmente la matanza. Y los jueces dicen, no, la ley es dura lex es lex, ¿no? Entonces, en respuesta a eso, la humanidad surge con el paradigma de la Constitución. Dice, no señor, ahora los jueces solo aplicarán las leyes que sean constitucionales.
Y si no están en contra de la Constitución, no las aplica. Control difuso. Y un control concentrado, que es el del Tribunal Constitucional, que expulsará la norma, que es inconstitucional. Pero, ¿qué pasa si otros Hitleres dicen, entonces lo que se trata ahora es cuestión de capturar el Tribunal Constitucional, como ha ocurrido en nuestro país? Lo hizo Fujimori, Venezuela. Fujimori lo destrozó, pero le impidió el funcionamiento. Pero Venezuela lo ha tomado íntegramente como un órgano del partido, lo que está ocurriendo en Bolivia, en Irak, en otros países, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿A qué recurre el derecho? Y entonces, ahí Gustavo Radbruch, ¿no? un autor de fama internacional, dice, ahí lo único que queda es volver a los orígenes del derecho natural y lo único que queda es la rebelión, el uso de la fuerza por la fuerza. Porque no hay ya, el pueblo se queda sin argumentos, sin digamos, herramientas para poder hacer prevalecer la razón, que es la democracia. Y entonces volvemos a esto. Y entonces, ¿cómo se hace el uso de la violencia? Y entonces había otro autor, cuando acoplando, adaptando lo que él pensaba, Carl Schmitt, que era alemán, él decía en sus libros que cuando era joven había visto que se había declarado el estado de sitio y a raíz del estado de sitio se suspendieron las garantías y se encarcelaron a toda la oposición para gobernar. Y entonces sacó una deducción él: quien gobierna es el que puede declarar el estado de sitio. ¿Quién tiene el poder? El monopolio de la violencia. El monopolio del uso de la violencia, de la fuerza. Y entonces llegamos a lo que queremos ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que en un enfrentamiento que ya no es más que un enfrentamiento que desborda el orden jurídico. Venezuela. El Venezuela o acá en el Perú. Pero digamos, en este caso está más cercano a Venezuela. Claro, más cercano a Venezuela. ¿Qué es lo que pasa? Que la única forma es la revolución violenta. Pero acá en el Perú, lo que está ocurriendo, que tiene sus propias particularidades, ¿cómo se resolvería esto? Ya no en los libros, ya no en la academia, ya no en las opiniones. ¿Sabes quién? Quien tenga el poder. Quien tenga el poder de decir, se cierra el Congreso. Y quien tenga el poder de decir, se destituye al presidente. O sea, aquel que pueda manejar las fuerzas, el monopolio de la fuerza, llamemos fuerzas armadas, llamemos fuerzas, y que diga y le pongan candado al Congreso si es que hay una rebelión, o al revés, si el otro contesta y dice yo te destituyo, y haga efectivo y se lo lleve preso al presidente. Cualquiera de esos dos... Poder fáctico. El poder fáctico va a hacer que al final se imponga. Tenemos que ir a una pausa comercial. Estamos analizando este tema de la cuestión de confianza con el constitucionalista Jorge Manrique Segarra. Tras la pausa, seguimos en Modo Avión. Estamos de regreso en el programa. Sigo con Jorge Manrique, constitucionalista. Doctor Manrique, usted lo ha planteado de una manera muy adecuada. El gobierno ha dicho: yo no estoy diciendo cómo legislar o quiero cambiar una ley. Estas son mis políticas de gobierno anticorrupción y de reforma política y las creemos fundamentales. Hasta ahí, bien. El asunto es que esas políticas, esos pilares fundamentales, por lo menos en consideración del gobierno, parece que no cambiarían nada en la realidad. ¿Usted cree que la bicameralidad, la no reelección, el financiamiento de los partidos políticos realmente podrían generar un cambio tremendo en nuestra sociedad, en nuestra política? ¿O la modificación constitucional para ver cómo se integre el Consejo Nacional de la Magistratura va a hacer que nuestro país sea menos corrupto? Bueno, no creo que sea la solución ni la panacea, ¿no? Definitivamente. No son pilares fundamentales. Bueno, definitivamente que también yo creo que pueden existir otro conjunto de cosas que deben hacerse. Más que nada es un símbolo y una medida en cuanto al Consejo Nacional de la Magistratura y en cuanto a la financiación de los partidos políticos necesaria para solucionar dos de las muchísimas fuentes de la corrupción, ¿no? El Consejo Nacional de la Magistratura, que por su desarrollo especialísimo que ha ocurrido en el Perú, ha resultado ser un fracaso absoluto porque va de la mano con la financiación de los partidos políticos y la financiación de las campañas. Todo desde el punto de vista ideal,
¿no? Desde el punto de la conceptualización misma era perfecto el sistema, que qué mejor que las principales organizaciones, organismos de la sociedad sean representados y que ellos elijan. La concepción era perfecta. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando se llega al idealismo, a lo poco práctico y a lo imposible, cuando se dice, señor, se va a hacer 2 delegados de los colegios profesionales y que van a ser electos en todo el territorio de la República, ¿de dónde van a sacar plata los candidatos para hacer campañas desde Tacna hasta Tumbes? ¿De dónde van a sacar plata para movilizarse, para hacer la campaña, para tener personeros, volantear y qué sé yo? No hay. Entonces ahí es el modo de penetrar. La corrupción penetra y yo te financio toda la campaña, te aseguro que tú vas a tener en cada mesa un representante, te voy a dar tantos miles para que tengas la propaganda en la televisión y en todo sitio, en radio, bueno, lo que sabemos, y finalmente tienen elementos que llegan a capturar las instituciones. Igual ocurre, lo estamos viendo en el Congreso, ¿no? Que llegan una serie de delincuentes con expresa excepción de las pocas personas que son respetables, que debiera ser al revés, ¿no? Pero digámoslo así, ¿pero por qué? Porque no hay una norma que busque esta penetración del dinero, del mal habido, del narcotráfico, también del lavado de dinero, ¿no? Y tal vez deberíamos profundizar un poco más en el asunto. ¿El dinero del narcotráfico es el que se infiltra a las cosas o es el narcotráfico, son los narcotraficantes los que ya han tomado el poder de los movimientos políticos y del Poder Judicial? Lo estamos viendo con los cuellos blancos del Callao, ¿no? O sea, allí ya pareciera que no son precisamente operadores, sino que gente que es formada para llegar a. En el caso de los partidos políticos, hay narcotraficantes que han llegado a altos cargos, ¿no es cierto? Y que inclusive han llegado al Congreso de la República, o por lo menos existe y a la presidencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ya se tomó, ya se capturaron? ¿Qué es lo que se debe hacer en estos momentos? Porque el asunto es complicado para no poder ser un narcoestado, por ejemplo, ¿no? Claro. Claro, efectivamente, cuando decían y a la presidencia, porque también estamos hablando ya de un fenómeno internacional, ¿no? La penetración no solo del narcotráfico, sino de la corrupción en general, porque es una de las fuentes, ¿no? El contrabando de oro es otra fuente. El contrabando de oro no es que contrabande oro, sino que imagínense que el proyecto MAGES tiene para convertir terrenos de cultivo, eriazos a terrenos de cultivo de 62.000 hectáreas. En 50 años hemos hecho 15.000 hectáreas. Y en Madre de Dios tenemos más de 60.000 hectáreas totalmente convertidas en barro, en veneno, y para sacar oro. ¿Y qué hace el Estado? No hace nada. ¿Qué hace la sociedad? No responde adecuadamente. Imagínense entonces la proporción de la corrupción. Y este oro es el que viene pues acá. Y hemos visto que incautan el oro y nos quedamos mudos mirando en la televisión cómo llega un juez con un recurso de amparo con camionetas blindadas y se lleva el oro. Y después sacan filmando a niños jugando con el oro. Entonces esto es terrible. ¿Usted tiene una idea? Al Fujimorismo, por ejemplo, se le acusa de ser un partido corrupto. ¿Tiene idea de qué tipo de corrupción estamos hablando? ¿Estamos hablando de una corrupción para tener el poder y enriquecerse o estamos hablando de una corrupción manejada por el narcotráfico, por ejemplo, para poder actuar con total impunidad en una de las fuentes de su materia prima más importante? No somos los principales productores de coca y uno de los principales exportadores de droga. Entonces, ¿cuál cree que es el tipo de corrupción de la que se le acusa al fujimorismo? Bueno, yo pienso que la corrupción como corrupción, que tiene todas estas fuentes, mientras más espacio se les dé, más va a abarcar. Va a querer controlar ya no una institución, sino la totalidad de instituciones. Lo que quería tratar de establecer es, nosotros los peruanos ya estamos hartos de lo que está pasando en la política. Entonces, política igual corrupción. Pero ¿estamos queriendo votar solamente a ladrones? O sea, hay gente que llega ahí para tratar de enriquecerse con los dineros del Estado, ¿o estamos luchando ya contra mafias organizadas que quieren
tener el poder para actuar con impunidad, por ejemplo, en temas de narcotráfico, comercio ilegal de minerales, o, no sé, tráfico de personas, prostitución. En todos los sectores, definitivamente. Claro. Hay un video que está circulando en la que aparece una expresidenta del Congreso, actual congresista de Fuerza Popular, asistiendo a una charla que da Montesinos. Y Montesinos dice así, ¿no? Ya hemos capturado el Poder Judicial, lo tenemos, es nuestro. Es nuestro el Ministerio Público, es nuestro el Jurado Nacional de Elecciones, es nuestro el Tribunal de Constitucional. Y se pone a decir esto y todo el mundo está feliz, porque esa era la meta, capturar las instituciones. Ahora bien, siempre no se puede generalizar, no puedo decir todos los fujimoristas son ladrones, todo es una organización criminal. Yo creo que no. En todo sitio hay buena gente y hay también gente que no es nada buena, ¿no? Pero en algunos partidos se permite que la cúpula maneje las cosas ya desde otra perspectiva más, digamos, malévola. Y creo que eso es lo que está ocurriendo en el fujimorismo, que tratan de captar todas las instituciones, tal como lo hizo el padre, ¿no es cierto? ¿Para formar qué? Para formar otra Venezuela, porque van a ser, al final de cuentas, los que son intonsos o los que ya están totalmente maleados van a ser superados porque cada vez, al final de cuentas, la violencia, el narcotráfico, ¿no? Una Venezuela a nivel de corrupción, aunque sea una Venezuela, entre comillas, de derecha y no de izquierda. O México, o México, que es peor, ¿no? México es terrible, México pues hay una violencia terrible, pero todo está relacionado con la corrupción, con el mal manejo de las instituciones del Estado que han sido penetradas. Discúlpame que te diga una pequeña anécdota. Yo estuve en México, pero me contaron, conversando, decían que cuando se nombraba un juez le regalaban un sobre con las llaves de un carro y otro sobre con una bala. Y tenía que escoger con cuál se quedaba. No tenía otra opción. O aceptaba el regalo del carro que le estaban haciendo por haber sido nombrado juez, o simplemente la devolvía y se quedaba con la bala, quería decir que lo iban a matar, y lo mataban. Entonces, a ese extremo llega la corrupción. Y entonces, lo que tenemos que hacer nosotros dentro de este entorno dantesco, felizmente nuestro país tiene bolsones, tiene ciudades que no han sido penetradas. Yo calculo que, por ejemplo, en Arequipa, que es lo que conocemos nosotros, yo no creo que haya ese tipo de corrupción. Habrá unos cuantos ladronzuelos que están sacando dinero, tratan de hacer esto, pero no hay una corrupción organizada porque nuestra sociedad no hay una mafia. Nuestra sociedad no lo permite. El arequipeño es el que se mete, el que reclama y que habla como nosotros, pues pase lo que pase, ¿no es cierto? Pero en cambio el silencio cómplice que denunciaba pues hace tantos años que existía en el Perú González Prada, ese silencio cómplice es el que es digamos, donde se desarrolla la corrupción y donde las personas miran a otro lado y no intervienen, ahí es donde hace tiras a la sociedad. Y eso ocurre en las grandes urbes, como ocurre en Lima, ¿no? Entonces, el Perú tiene mucho para salvarse, pero estamos en un momento en el que tenemos que establecer, no esto solo con estos organismos, sino fundamentalmente a través de las universidades y fundamentalmente de la educación, volver a nuestros valores que deben ser enseñados por los profesores y deben ser bien pagados, de tal manera que se cree una sociedad que respete los valores como nosotros respetamos. Cuando era niño, lo primero que aprendí era que había que confiar en un policía era lo máximo, ¿no? Un señor policía, si te pierdes, corre donde el policía te rapta, ¿no? Imagínate. Sí, ahora no es una recomendación buena. No es una recomendación buena, ¿no? Y el profesor, ¿no? El profesor tenía un nivel de respeto, de respetabilidad. Ahora tú ves a los profesores, por favor. ¿Pero por qué? Porque les han bajado el nivel de salarios y ya no es una carrera que sea deseable para alguien, ¿no? Simplemente es una carrera en la que van digamos, con el respeto debido, pero mayoritariamente las personas de ocupación marginal, las empleadas, peonas, empleadas de casa. Entonces, ¿por qué? Porque es absurdo lo que está ocurriendo en el Perú y eso es entonces comienza desde esta raíz de este menosprecio que hay hacia la educación,
¿qué vamos a obtener? Que estamos en la cola, absolutamente en la cola de la educación. Tenemos ¿no? que ir a una pausa. Seguimos tocando este tema. El tema de hoy es la cuestión de confianza en doble sentido, porque los políticos han perdido también la confianza de los ciudadanos. Así es que nosotros también deberíamos plantear nuestra cuestión de confianza. Tras la pausa, seguimos con Modo Avión. Estamos de regreso en el programa, sigo con el doctor Jorge Manrique, él es constitucionalista. Roque Benavides, el presidente de la CONFIEP, ha dicho hoy en un artículo una cosa que todos la sabemos, que todos la deberíamos esperar, pero que en el Perú en estos momentos es prudente reiterarlo y recalcarlo. Él ha dicho, el sistema de justicia no solo debe ser incorruptible, sino seguro y predictible. Debería serlo. Esos son conceptos básicos, cualquier estudiante de Derecho lo sabe, cualquier ciudadano meridianamente informado sabe estas cosas. ¿Por qué en nuestro país no es incorruptible, no es seguro y menos predictible? Predictible. Bueno, estábamos en la educación, terminaremos cerrarles. Entonces la forma de esto es elevar las condiciones de vida de los profesores, hacer que los profesores se incentive, que sean bien pagados en primer lugar, ¿no es cierto? Y bien instruidos. Y eso tiene que ver también con la formación de los jueces, porque los jueces son alumnos de esos centros y vienen trayendo esas deficiencias que llegan masivamente a las grandes ciudades donde más es la corrupción judicial, donde existen pues, 8 millones de habitantes, nadie se conoce. Pero acá que todos nos conocemos, no, porque todo el mundo sabe de todo, ¿no? Pero el otro asunto es, lo que yo veo, es que siempre nos queda todavía las llagas o yo diría el producto de lo que hizo Montesinos, ese dúo nefasto de Fujimori y Montesinos, que pusieron inventaron un sistema de que los propios jueces tienen que estar más de cobradores de los aranceles judiciales, encareciendo la administración de justicia, inventándose tasas y haciendo que la justicia sea una justicia de élite. Y ya se ha perdido hasta el decoro, el sentido del decoro. Yo no concibo antes un juez que estuviese de cobrador. Él tendría que haber rechazado, esa no es mi función. El Estado tiene que poner una partida presupuestal adecuada. No puedo estar yo persiguiendo a los litigantes, previamente cumpla con tal cosa y se burlen de mí. Porque simplemente, señor, mira, vas a ver cómo hace este juez. Presenta un escrito 30 días. Señor, 30 días, resuelva usted. No acompaño en ninguna tasa judicial hasta que no resuelva usted. Y a las 24 horas sale la resolución, indicando que procede usted a pagar eso. O a presidentes de corte, o a fiscales decanos, yendo a rogar al alcalde o al presidente regional para que les construya sus nuevos edificios. ¿no? Eso es el colmo, eso no debe ser, ¿no es cierto? El Poder Judicial, ¿no? Primero debe estar copado, sí es el término, por gente capaz, por gente honorable sobre todo, ¿no? Y por gente estudiosa, ¿no? Bueno, pero desgraciadamente pues ya se están perdiendo las formas y ahora la ley dice que en 24 horas, en 48 horas debe resolverse un escrito y otros en 5 días y pasan 5 meses y no se resuelven. Hay un atraso total en la Administración de Justicia y el Consejo Nacional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, cada año se inventa más formas de captar dineros, millones de soles, sin darse cuenta que la justicia en el Perú es una justicia de élite, ya no es para el pueblo, ni siquiera para la clase media. No es justicia para eso. No hay forma como las personas puedan pagar esto por cédulas, digamos, por cada escrito, pues 20, 30, 40 soles, cuando un desayuno o cuando un almuerzo ejecutivo que llaman ahí está en 8 soles, en 6 soles. Y entonces no pueden vivir así. Entonces, ¿cómo se está litigando ahora? El Estado ha dejado de prestar ese servicio tan importante con lo que ello conlleva, que sean lanzamientos extrajudiciales y todo lo demás. Lo terrible de nuestra sociedad es que se dice que una democracia, para que sea tal, uno debe poder
sentir que la educación en una escuela pública gratuita es igual que en un buen colegio privado, que la atención en un hospital público es como en una buena clínica privada y que uno pueda ir al Poder Judicial y ganarle a un rico o a un poderoso. Lo que pueda defenderse. Y en este caso, ni defender. No puede defenderse. Doctor, le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Jorge Manrique Segarra, constitucionalista. Nos vamos a una pausa y regreso con Gonzalo Banda, analista político.